Muy buenas, mi nombre es Álvaro Buitrago y a continuación pasaré a presentar el video correspondiente a la defensa del capítulo número 1 de mi proyecto especial de grado, titulado Aplicación Web para la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria. Para comenzar está el planteamiento del problema. Lo primero es dar un contexto sobre la importancia que tiene el contexto de las aplicaciones web en la sociedad actual. Para comenzar debemos tener en cuenta que las aplicaciones web representan una herramienta de gran impacto e importancia en el panorama actual debido a que poseen múltiples ventajas. Por ejemplo, justamente al ser ejecutadas mediante el navegador, no requieren de un proceso complejo de instalación, simplificando y siendo mucho más prácticas que otro tipo de aplicaciones para ciertos objetivos. También es posible notar que las aplicaciones web representan un cambio en la forma de acceder al conocimiento justamente debido a estas características que posee. Y por tanto no es de extrañar que sea aplicada en múltiples campos, como por ejemplo el campo de la educación. Ahora, hay que tener en cuenta que las aplicaciones web están enmarcadas dentro de lo que serían justamente las tecnologías de la información y la comunicación. Y por tanto representan hoy en día una herramienta muy poderosa para las instituciones educativas, por ejemplo, tanto a la hora de estas dar a conocer información pertinente, por ejemplo en portales web, como también para los estudiantes quienes mediante justamente algunos tipos de aplicaciones web pueden mejorar la forma en la que acceden al conocimiento y a la información durante su proceso de formación. Continuando con el planteamiento del problema, es imprescindible definir la variable independiente y la variable dependiente del título del proyecto. La variable independiente del título sería la de una aplicación web, es decir, la aplicación web. Y la variable dependiente sería justamente la orientación de los estudiantes de secundaria, es decir, la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria. Tomando esto en cuenta, podemos disponer de las siguientes dos citas para poder definir ambas variables. Primero, la variable independiente, según lo establecido por Mora en 2002, nos dice que una aplicación web es básicamente una aplicación en la cual el usuario, por medio de un navegador, realiza peticiones a una aplicación remota, accesible a través de Internet y que recibe una respuesta que se muestra en el propio navegador. Es decir, es un tipo de aplicación que mediante justamente el Internet, el usuario realiza una consulta mediante el navegador y la aplicación emite una respuesta de acuerdo al tipo de consulta. Ahora, la variable dependiente sería justamente este proceso de orientación vocacional. Para definir exactamente en qué consiste este tipo de orientación, tenemos lo citado por Vizcaerra, el cual establece lo siguiente. La orientación vocacional es una correcta elección donde hay tres amplios factores. Primero, todos los individuos necesitan tener una clara comprensión de sí mismos, de sus actitudes, intereses, ambiciones, recursos, limitaciones y causas. Segundo punto, un reconocimiento de los requerimientos y condiciones de éxito, las ventajas, las desventajas, las recompensas, oportunidades y perspectivas en diferentes líneas de trabajo. Esto lleva al tercer punto, un auténtico razonamiento sobre la elección entre estos dos grupos. Es decir, el proceso de orientación vocacional consiste justamente en que una persona tenga en cuenta dos principales factores. Primero, cuáles son las aspiraciones que éste tiene de forma personal, cuáles son estas aspiraciones, estas expectativas que tiene. Y segundo, cuáles son las limitaciones o cuáles son las oportunidades de trabajo reales que existen en ese campo. El proceso de reflexión de estos dos puntos es lo que justamente consiste esta orientación vocacional. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene este tipo de investigación? Para esto podemos disponer de las siguientes dos citas para explicar mejor esto. Primero, Pérez e Ibarra establecen justamente que la elección de una carrera profesional es una decisión muy importante en la vida de cada individuo, ya que esto lo puede marcar positiva o negativamente en el futuro. Es decir, la elección de carrera de una persona cuando ésta va a ingresar, por ejemplo, a la educación superior es un momento muy importante, dado que esto está marcando cuál va a ser el compromiso o cuál va a ser la expectativa que esta persona va a tener en el campo laboral en un futuro y por tanto representa un aspecto muy importante. Ahora,
¿Cuál es la importancia que tiene este tipo de orientación o este tipo de decisión en Venezuela? Pues esto lo podemos ver en la siguiente cita. Según lo que establecen Platone y Brasson, en las instituciones de educación media del país, en este caso Venezuela, no se realizan labores de orientación de alto nivel que ayuda a los alumnos en el proceso de escoger una carrera. Normalmente se ofrece información relacionada con los requisitos exigidos para ingresar a la educación superior y sobre oportunidades de estudio, pero la información se da fuera de contexto y muy cercana al momento que el joven siente la urgencia de tomar la decisión. Es decir, a la hora de hablar del proceso de orientación vocacional que se tiene en Venezuela para los estudiantes que van a ingresar a educación superior, hay ciertos aspectos que pueden ser mejorables o ciertos aspectos que presentan problemas. Específicamente, que cuando la persona va a recibir este tipo de orientación normalmente es durante sus últimos años de formación preuniversitaria, y segundo, que este proceso se da muy cerca al momento en el que la persona, o en este caso el estudiante, tiene que tomar la decisión y por tanto no puede llevar a cabo un correcto proceso de reflexión, dado que siente la urgencia justamente de elegir. No reflexiona apropiadamente o no tiene las herramientas para llevar a cabo este proceso de reflexión. Tomando todo esto en cuenta, el presente proyecto especial de grado se desarrollaría mediante las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es la necesidad de una aplicación web para la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria? Segunda, ¿de qué manera se determina la factibilidad de una aplicación web para la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria? Y tercera, ¿cómo se diseña una aplicación web para la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria? Teniendo esto en cuenta, pasamos a los objetivos de la investigación. Los objetivos del proyecto, en este caso, el objetivo general sería desarrollar una aplicación web para la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria. Tomando esto en cuenta, los objetivos específicos serían, primero, diagnosticar la necesidad de una aplicación web para la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria. Segundo, determinar justamente la factibilidad técnica, institucional y económica de dicha aplicación web. Y tercero, diseñar esta aplicación web para la orientación vocacional. Pasando al siguiente punto, tendríamos la justificación de la investigación. El presente proyecto justifica o da lugar a su justificación mediante los tres siguientes aportes. Primero está el aporte teórico. Se plantea que este estudio justamente lleve a cabo el estudio de diferentes modelos de test vocacional y su posible modificación para adecuarse a las necesidades diagnosticadas. Por tanto, la aplicación web contará con un soporte teórico para su funcionamiento y procedimiento de análisis. Es decir, desde el punto de vista teórico, la aplicación web justamente dispondrá o requerirá del estudio de ciertos modelos de test vocacional. Ahora, desde el punto de vista del aporte práctico, el estudio presenta un beneficio para los estudiantes de educación secundaria, dado que en este se realiza tomando en cuenta la practicidad, el alcance y la facilidad de uso que tiene la tecnología de las aplicaciones web. Ahora, desde el punto de vista del aporte metodológico, el proyecto proporciona un aporte significativo para otras investigaciones relacionadas con el tema objeto de estudio, generando un aporte en la línea de investigación en la que se enmarca el proyecto, que en este caso sería desarrollo de software. Para terminar, se tendría el alcance y las limitaciones del proyecto. Con respecto al alcance del proyecto, en este se plantea que el software se presente como una herramienta auxiliar que permita mediante test vocacional realizar un asesoramiento o un proceso de orientación al usuario, en este caso el estudiante, presentando los diferentes campos de estudio y de trabajo según cómo se desempeña este en el test. También se proyecta que la aplicación web sea capaz de presentar las diferentes opciones de carrera justamente de estos campos. Ahora, con respecto a las delimitaciones del proyecto, la delimitación del proyecto se centrará en el desarrollo y aplicación de test vocacionales que se adapten a las características de los estudiantes de secundaria. Es decir, se toma como tal la base de que los tests van a ir adecuados, en este caso, a las características necesarias para la orientación vocacional de los estudiantes de secundaria.
y a su vez el software presentará los resultados basándose en campos de estudio o trabajo, agregando opciones de carrera universitaria. Es decir, se plantea que el software como tal presente los resultados basándose en campos de estudio o campos de trabajo y que a su vez presente las diferentes opciones de carrera según los campos. No obstante, no se plantea que el software sea capaz, por ejemplo, de orientar o definir al estudiante en qué instituciones educativas se presentan o se desenvuelven estas carreras. Solamente servirá para, en este caso, orientar con respecto a la elección de la carrera. Muchas gracias por su atención.